Cordial saludo, tutor y compañeros. A continuación, detallaré el paso a paso de esta actividad, la cual consistió en el diagnóstico, caracterización de residuos y la implementación de un compostador casero. La primera fase de esta actividad consistió en la recolección de residuos en nuestra vivienda por una semana, por los 7 días de la semana. Esa fue la primera fase de esta actividad. Esta recolección de residuos se hizo separación en la fuente y cada residuo se clasificó y se individualizó en bolsas separadas. Luego de ser recolectados y clasificados, los residuos se procedió a pesarlos para hallar su peso húmedo, como lo veremos a continuación. Esta imagen nos muestra el peso húmedo de los residuos orgánicos. En esta imagen podemos observar mientras se pesaban los residuos sólidos clasificados dentro de los plásticos. Aquí estábamos pesando el papel. Aquí mientras pesábamos el vidrio. El segundo paso, siguiendo las indicaciones de la guía, pues se decía que estos residuos tenían que ponerse al sol durante 4 días y luego volver a calcularles el peso. Entonces se procedió a ponerlos al sol para que secaran. Esta es una imagen de los residuos expuestos al sol durante los 4 días. Luego, siguiendo las indicaciones de la guía, se procedió a pesarlos nuevamente para calcularles su peso seco, tal como veremos a continuación. Pesando nuevamente los residuos orgánicos, pesando nuevamente el plástico, pesando nuevamente el papel y finalmente volvimos a pesar el vidrio. Ya con estos datos obtenidos, procedimos a hacer la caracterización de los residuos. Esta tabla número 1 de la guía de la actividad nos permite caracterizar los residuos que fueron recolectados durante una semana. Estos residuos, en mi caso particular, fueron recolectados del 24 de febrero al 2 de marzo de 2017. Clasificamos los residuos entre residuos orgánicos, residuos de comida, papel y cartón, plástico y vidrio. Fueron los 4 clasificaciones que tuvieron los residuos de mi vivienda. Dentro de ellos podemos ver que, por ejemplo, para el caso de los residuos de comida, el peso húmedo fue de 2 kilogramos con un porcentaje del 51.28% y un volumen del 0.286 kilogramos por día. Mientras que, por ejemplo, el plástico tuvo un peso húmedo de 1 kilogramo y un volumen de 0.143 kilogramos por día y representó un porcentaje del 25.64%. El peso total de todos los residuos recolectados durante una semana fue de 3.9 kilogramos. Los datos anteriores de volumen y de porcentaje se obtuvieron teniendo en cuenta esta fórmula, ¿no? Dice que el volumen es la división entre los pesos individuales y los 7 días de la semana que se recolectaron los residuos. Luego encontramos que el peso húmedo pues es el peso que se encuentra cuando se pesaron por primera vez los residuos, y el RSM, que fue el total del peso de los residuos. Se dice que el RSM es la cantidad de residuos sólidos domiciliarios recolectados en una semana, representados en kilogramos. Mediante el desarrollo de la tabla 2 de la guía de porcentaje de humedad, aquí ya incluimos el peso seco de cada uno de los residuos y hallamos el porcentaje de humedad de cada residuo. Este porcentaje de humedad lo hallamos a través de esta fórmula.
¿sí? Donde nos dice que el porcentaje de humedad es el peso húmedo de los residuos menos el peso seco después de haber sido sometidos a los 4 días de sol sobre el peso húmedo multiplicado por 100. De esta manera hallamos el porcentaje de humedad de cada uno de los residuos clasificados. Con los datos anteriormente obtenidos ya podemos hallar la producción per cápita teniendo en cuenta esta ecuación, ¿sí? Y está bien expresada en kilogramos por habitante día. En el caso particular mío, el porcentaje per cápita fue de 0.28 kilogramos por habitante día. Después de haber realizado el diagnóstico y la caracterización de los residuos, se prosiguió a la construcción y puesta en marcha del compostador casero. Teniendo en cuenta los lineamientos dados por la guía de la actividad, el recipiente se utiliza, es un balde y se rotula con el nombre, el SEAD al que pertenecemos y nuestro código. Después procedimos a hacerle unas perforaciones tanto en la base como a todo alrededor para que cuando lo hidratemos al compostador tenga para donde puedan salir sus lixiviados y poderles dar el manejo. Para el desarrollo del ejercicio era necesario conocer el volumen del compostador, para lo cual en el caso mío particular el recipiente es de esta figura cónica. Entonces a través de esta fórmula podemos hallar el volumen, el cual dice que el volumen total es igual a pi por la altura dividido 3 por el radio superior al cuadrado más el producto de el radio superior por el radio inferior más el radio inferior al cuadrado. Con esta fórmula pudimos hallar el volumen del compostador que vamos a manejar. Procedimos a hallar cada uno de los radios y de la altura del recipiente para poder tener datos para hallar el volumen. Aquí medimos la altura y en esta imagen podemos ver que medimos el diámetro superior, lo cual pues nos dio 32 centímetros, siendo entonces su radio de 16 centímetros. Entonces, teniendo en cuenta las medidas de nuestro compostador, medimos el radio superior, el radio inferior y la altura y aplicamos la ecuación, la fórmula y hallamos que el volumen de ese recipiente es de 9.062 centímetros cúbicos, lo que representa más o menos 9 litros, ¿no? Luego le adecué un recipiente para el manejo de los lixiviados. Finalmente ya se le da puesta en marcha al compostador. En esta imagen podemos apreciar que ya tiene los residuos adentro y se le trata de hacer un diseño decorativo y alusivo a la conservación del medio ambiente. Ya después de ponerlo en marcha, lo que se requiere es que semanalmente se haga un diagnóstico a través de esta bitácora para el seguimiento, en el cual vamos a estar pendientes de unas variables, ¿no? Como son su peso, el volumen y la altura de los residuos. Aquí tenemos los datos iniciales, donde nos arroja que pesó 4,4 kilogramos, un volumen de 9.062 centímetros cúbicos y con una altura de residuos de 5 centímetros. En esta imagen podemos ver el peso inicial del compostador ya puesto en marcha con los residuos. En esta imagen podemos apreciar la altura inicial de los residuos que fue de 5 centímetros. Aquí tenemos los datos después de haber pasado una semana de la puesta en marcha del compostador, la cual fue del 3 al 9 de marzo.
Aquí podemos ver que tuvimos un peso de 4 kilogramos, una altura de residuo de 4 centímetros y describimos lo que observamos, ¿no? Se siente la textura blanda, un olor fuerte, el color, los desechos orgánicos comienzan a perder su color original y se empiezan a tornar café. Eh, Dentro de las observaciones describimos la descomposición de la materia orgánica. Hay presencia de pequeños mosquitos y un olor fermentado característico de los procesos de descomposición de materia orgánica. Esta imagen nos muestra un registro del peso habiendo pasado una semana, ¿no? De la puesta en marcha. Vemos que pierde 400 gramos y nos da un peso de 4 kilogramos. En esta imagen detallamos la altura de los residuos de 4 centímetros. Habiendo pasado ya 2 semanas, en esta semana pudimos detallar que el peso bajó a 3.6 kilogramos, la altura de los residuos a 3 centímetros, cae un poco el volumen de 9.062 a 8.051 centímetros cúbicos. Esto nos damos cuenta porque baja la altura, ¿no? Al cambiar la altura, cambia el volumen. Los residuos presentan una textura muy blanda. El olor ya no es tan fuerte como la primera semana. Los residuos tienen un color muy café tirando a negro. Y como se recomienda cada 15 días hidratar el compostador, en este proceso hubo una producción de 73 mililitros de lixiviados. Dentro de las observaciones decimos que ya no se observan los mosquitos, ha disminuido el olor fermentado que tenía la semana pasada y se nota un acelerado estado de descomposición de los residuos. En esta imagen registramos el peso de esta semana. En esta imagen vemos la altura de 3 centímetros de los residuos. En esta imagen podemos apreciar la recolección de los lixiviados. En esta imagen podemos observar lo que la bitácora anotamos durante ya pasadas 3 semanas desde la puesta en marcha. El peso mantuvo constante, la altura de los residuos también, el volumen también, la textura sí cambió porque ahora los residuos están muy duros, muy secos, muy tostados. El olor, ya no hay olor a fermentación, sino que huele a tierra. Tienen café oscuro tirando a negro los residuos y como observaciones decimos que los residuos están totalmente deshidratados, por lo que adquieren una textura muy dura, muy seca, como tostada. Y no se percibe el olor y no hay lixiviados porque la recomendación es de cada 15 días. Esta imagen nos detalla el peso de la tercera semana y aquí la altura de los residuos que también se mantuvo constante respecto a la semana anterior. Ya al transcurrir de 3 semanas, hasta este tiempo y ya para terminar esta presentación, es el estado actual del compostador. Esta actividad sigue, debemos seguir teniendo el registro en la bitácora de las siguientes semanas para el desarrollo de las próximas actividades que vamos a realizar. Finalmente, las gracias para terminar esta presentación y estaremos detallando a continuación el proceso de nuestro compostador casero. Muchas gracias, que esté muy bien.